Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. Recibimos un mensaje en nuestro chat de Sonorama. Por si acaso, les recuerdo nuevamente el número telefónico, es el 0999-120.000. 0999-120.000 es el chat de WhatsApp que tenemos acá en Sonorama. Y recibimos un mensaje que dice lo siguiente: lo duro está por venir, decía uno de nuestros oyentes. Hay un estudio del Banco Mundial presentado en 2019 en la Universidad Andina Simón Bolívar que precisa que el Ecuador es uno de los países de la región en donde el régimen lluvioso aumentará en los próximos años. Yo veo en eso la vulnerabilidad del sistema eléctrico, en donde se dispone de central hidroeléctrica de pasada sin embalse y que no se puede almacenar. ¿Qué hacemos con tanta agua? Y peor aún, los diques no son diseñados en previsión de ello. Ojo, no estoy profetizando, pero lastimosamente considera nuestro oyente lo peor está por venir si no hacemos nada. Hablo del 2019 que se presentó el estudio. Interesantísimo este mensaje. Y aquí viene una reflexión. 2019 se presentó el estudio. 2020, 2021, 2022. ¿Ha pasado algo en 3 años? ¿Le han tomado en cuenta este estudio? ¿Se ha hecho algo? No se trata de profetizar, y yo estoy de acuerdo con ese mensaje. Se trata de prever. ¿Ya? Porque no tenemos la bola de cristal. No tenemos la bola de cristal. Hay gente que le gusta leer las cartas y que le crea a la gente que lee las cartas. No tenemos la bola de cristal ni nada de eso. ¿Qué se hace frente a aquello? Generar una cultura de prevención con base en una verdadera política pública. ¿Cómo le va, señora Belkis? Con un poco de frío, ¿ah? No, pero está lindo el día. Bueno, sí. Le doy el saludo a nuestro primer invitado de la mañana para justamente conversar sobre lo que están haciendo los constructores positivos. Joan Proaño nos acompaña, él es vicepresidente de este sector, que aglutina justamente a profesionales del sector de la construcción y que entiendo han estado muy activos en tratar de colaborar frente a la situación de los vecinos y vecinas de la comuna de La Gasca. ¿Cómo le va, Joan? Bienvenido, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, precisamente Constructores Positivos agrupa no solamente a profesionales, sino también a empresas proveedoras de materiales, de empresas inmobiliarias, constructoras, a toda la cadena de la construcción, todo el clúster de la construcción. Y precisamente sí, hemos estado nosotros, ya este va a ser nuestro tercer día de colaboración. Nos hemos centrado en la parte baja de la ciudad, porque en la parte alta está muchísima gente ya colaborando y no queríamos interferir. Y vimos que en la parte baja hubo una acumulación de lodo grandísima y tenía bloqueadas las vías. La 10 de agosto estaba bloqueada. En el día de ayer ya logramos desbloquear esa parte de la 10 de agosto y Mercadillo para que los sistemas de transporte puedan fluir y la ciudadanía se pueda mover, pero había una capa de lodo de 80 centímetros, es decir, una capa de lodo casi hasta la cintura en esa parte, en la 10 de agosto, en la Mercadillo, en la parte de la Ulpiano Páez. Entonces realmente ha sido un trabajo muy complicado, un trabajo arduo. Hemos desalojado ya entre los 2 primeros días más o menos 1.100 metros cúbicos de lodo y esperamos que en el día de hoy desalojemos. Nuestra meta es desalojar otros 900 metros cúbicos con todo el contingente que tenemos desplegado ahí, más de 30 empresas de constructores positivos. Joan, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. A propósito de la fuerza que tuvo justamente, que registró este aluvión en el sector de La Gasca, ¿cuánto tiempo se estimaría que tome como tal todas estas tareas de limpieza? Bueno, existen diferentes zonas de la ciudad que han sido afectadas. Entonces, obviamente, unas en menor medida que otras, y así se irán poco a poco liberando estos sectores. Pero realmente esta recuperación total va a tomar meses. Tomando en cuenta que, por ejemplo, si ya nos vamos a las diferentes aristas que tenemos, la primera es esta de la limpieza y de tratar de hacer que el tráfico fluya, que la gente vuelva a sus actividades normales. Y luego ya tenemos actividades
que son la reconstrucción de la parte superior, la reconstrucción de la parte de la comuna. Primero hay que hacer una evaluación estructural de todos los daños que sufrieron las construcciones, ver cuáles se pueden quedar, ver cuáles han sido más afectadas y definitivamente ya no podrán ser reforzadas ni reconstruidas. Y luego sí ya vienen los trabajos que hay que hacerlos necesariamente, que son trabajos de reforzamiento de todo el plan de laderas del Pichincha, un plan de reforzamiento de todos los diques, de todos los rebalses y de todas las torres de captación que se construyeron y que hemos visto que en esta ocasión y con este desastre natural y con estas lluvias que tuvimos fueron rebosadas. No podemos, el último aluvión fue en 1975, luego tuvimos me parece que en el 2003 también tuvimos algún otro de estos incidentes, no tan graves como el de ahora, pero no podemos estar esperando otros 40 años para tener lamentablemente personas fallecidas, personas que han perdido la vida, que ese debe ser nuestro principal objetivo, que nunca más se vuelva a repetir. Yo el día de ayer, Joan, estuve recorriendo la zona denominada la zona cero, la zona del desastre. Digo, ¿cuánto tiempo podría tomar hacer la limpieza de toda esa zona? ¿Cómo le ve usted? Yo pienso que una limpieza total de esa zona, es que el problema es que el contingente, de a poquito ahorita tenemos muchísimos voluntarios, pero el contingente va bajando con el pasar de los días, de las semanas. Pero yo diría que esa zona no tomará menos de unos 90 días en que esté, digamos, un poco limpia, ¿no? En que por lo menos se pueda acceder a las viviendas, no menos que eso. Usted hacía referencia a que, bueno, ya una siguiente fase tendrá que ver con la reconstrucción y para ello será necesaria una evaluación estructural, sobre todo en la zona de la comuna. Previo a que ocurriera este desastre, ¿qué características justamente reunía todo ese sector en las condiciones en que ya se amplió y se edificaron las viviendas? Bueno, aquí tenemos que decir que uno de los principales problemas que tenemos, no solamente en la ciudad de Quito, sino en el país en general, es la informalidad en las construcciones. Esto quiere decir construcciones que no cuentan con un proceso técnico de planificación, que no cuentan con un proceso técnico de diseño y que por ende tampoco tienen un permiso del municipio, una aprobación de planos. Se calcula que más del 70%, entre un 70 y un 75% de las construcciones en la ciudad de Quito son informales. Es decir, apenas un 25% pasan por este proceso de revisión de planos y de obtención de permisos. Y esto se debe a muchas cosas, ¿no? Una de esas, por ejemplo, es la difícil tramitología que tenemos. En esta parte tenemos una parte de la ciudad que ya estaba consolidada, que es la parte de la Gasca, en la cual pensamos que sí podría haber algunas construcciones que habían tenido este proceso de aprobación o por lo menos un proceso de diseño estructural y de diseño arquitectónico que ya esté bajo normativa, porque vemos que hay una gran cantidad de edificios. Generalmente los edificios en altura, 3, 4 pisos, ya empiezan a tener más de este tipo de permisos. Pero en la parte superior también vemos que había muchísimas casas, las cuales eran de baja altura y que estamos seguros que no tenían este proceso de diseño profesional y que por lo tanto se fueron asentando con el pasar de los años. Entonces hay no solamente en esa zona, sino en toda la ciudad de Quito, una gran cantidad de construcciones informales. Y con informales no me refiero ni siquiera a que sean construcciones que estén hechas con materiales precarios, sino que no han pasado un proceso de diseño, porque vemos que la mayoría de las casas inundadas ahí son casas de hormigón, que son casas de bloque, que son casas construidas muy sólidamente, pero no sabemos bajo qué condiciones de diseño se realizaron. Hay un dato que yo no lo conocía, créame, uno a veces ignora determinadas cosas. Yo ayer lo supe, me quedé sorprendido. Es que la zona de la comuna, yo no tenía claro esto, le digo, Joan. La zona de la comuna es una zona que no está bajo la regularización o bajo el control de la municipalidad, porque se rige bajo la ley de comunas. No sé si usted sabía este dato, ¿no? Que de alguna manera
es un elemento diferenciador, porque resulta que en la comuna hay unas normas distintas a las del resto del distrito metropolitano. Sí, así es. Yo también precisamente en estos días me enteré de esa normativa. Tampoco lo sabía. No. Imagínese no, usted, recién ahora nos enteramos que se rige bajo la ley de comunas y por ende el municipio no tiene jurisdicción sobre la comuna. Exactamente, entonces no tienen, si es que ahí comienza un proceso de construcción, el municipio no tiene jurisdicción como para realizar una inspección, por ejemplo, que vaya la AMC, la Agencia Metropolitana de Control, y pare una construcción que se está realizando, diga usted, en una zona de riesgo, porque hay que decir que el municipio ya tiene todas sus zonas de riesgo. Recientemente se aprobó un PUCS, un plan de uso y gestión de suelo, que puede tener algunos defectos, pero que en definitiva lo que trata de hacer es frenar la expansión de la mancha urbana hacia las áreas de protección, y sobre todo también hace muchísima protección de todo lo que son las propiedades colindantes con las quebradas. Es decir, ya les baja la edificabilidad a todo lo que colinda con quebradas, precisamente para que no se empiecen a repetir o no se acentúe este problema que tenemos de construcción en las riberas de los ríos, en las riberas de las quebradas. A ver, pero si el municipio de Quito no tendría jurisdicción en esa zona, entonces ¿sobre quién recaería y cómo hacer los correctivos? ¿A quién corresponde? Bueno, a ver, nosotros tenemos, ya creo yo, para la ciudad de Quito tenemos muchísima normativa que está actualizada y normativa que lo que hace falta es que se la haga cumplir. En este caso, de la comuna también tendría que regirse a esta normativa que tenemos nosotros actualmente para la ciudad de Quito, y que de cierta manera va normando no solamente la parte arquitectónica, la parte estructural, sino la parte urbana, la parte de en dónde se puede construir y cuántos pisos. Y precisamente en estos planes lo que se hace es, se baja muchísimo la edificabilidad a todos los predios que están colindantes con quebradas y a sus vecinos también. Y de ahí de a poco se va subiendo la edificabilidad. Entonces, yo pienso que deberíamos todos regirnos a este tipo de planes, que la seguridad debe primar por sobre cualquier otro tipo de ley. Aquí le quiero dar lectura a dos mensajes de nuestros oyentes e internautas que interactúan con nosotros en este diálogo con el vicepresidente de los constructores positivos, Joan Proaño. Óscar Aizaga nos dice: yo hice todo el proceso para aprobar planos de construcción y aprobación de construcción, y lo triste es que demoró más de 2 años. Entidades municipales son ineficientes, lo terminé al final y construí, pero imaginen toda la gente que no quiere o puede esperar. Primera reflexión. Lo segundo, don Nilo Hidrobo, que también le envió un abrazo, dice: espeluznante escuchar que el 75% de construcciones son informales. ¿Qué sucedería cuando ocurre un evento sísmico de proporciones? Se pregunta. Me gustaría un comentario suyo, Joan, sobre estas dos reflexiones de nuestra audiencia. Sí, precisamente estos son dos temas preocupantes. Con respecto al primer comentario, sí, tiene toda la razón. Hay procesos que demoran muchísimo, y esa es una de las razones por las que precisamente la gente realiza construcciones informales, porque históricamente los procesos han sido muy demorados. Cabe decir que ahora, en este último tiempo, ya empezamos a ver un poquito más de agilidad, sin que eso quiera decir que los procesos sean rápidos y expeditos, pero sí ya hay un poco más de agilidad. Ya hay entidades colaboradoras que revisan los planos, es decir, ya no revisan los planos del municipio, sino entidades colaboradoras. Hay 2 entidades colaboradoras en la ciudad de Quito, y luego los procesos también ya están un poco más ágiles, pero definitivamente ese es uno de los lugares donde nosotros tenemos que trabajar. Los procesos de revisión y los procesos de aprobación de planos tienen que ser mucho más expeditos para que la gente se vaya formalizando y no ahuyentar a la gente con todos estos requisitos que no los van a poder cumplir por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de todas esas cosas. Entonces debemos acercar a los profesionales y a la formalización a la ciudadanía, y no simplemente poner una
una normativa que sea muy difícil de cumplir, que lo único que hace es crear más informalidad. Y existen estudios que en eventos sísmicos fuertes, es decir, con sismos de más de 7 grados, realmente estaríamos muy complicados en la ciudad de Quito, porque muchísimas de las construcciones no soportarían esos temblores. Muchas veces nos preocupamos de ver los edificios grandes y decimos, no, ¿qué pasa con los edificios grandes si es que hay un evento sísmico? Pues la mayoría de los edificios, por no decir el 100% de los edificios en altura, tienen estudios estructurales y han pasado por un proceso de revisión de todos sus planos. Y nosotros actualmente tenemos una norma ecuatoriana de la construcción, una NEC, que es muy exigente. Entonces, en normativa, pienso yo que estamos bastante bien. Ahora, lo que nos hace falta es el cumplimiento a esa normativa y los procesos que nos ayuden a llevar al cumplimiento de esa normativa, a que toda la gente pueda cumplirla. Este dato al que hacía referencia Fabricio sobre la jurisdicción en la comuna genera bastante interacción en redes sociales. Nos dicen los municipios tienen jurisdicción en todo el territorio cantonal, ¿cómo así que no tiene jurisdicción? ¿A quién pertenecería el terreno donde se está construyendo el cenizario Urcupamba, sobre el cual se ha hablado mucho en estos días y ha generado una serie de cuestionamientos? Decir que no tienen jurisdicción sorprende. Quito es un cantón, no solo es la ciudad, por ejemplo, es lo que nuestros oyentes comentan. Sí, con respecto a esto, bueno, con respecto a lo del cenizario, me parece que eso no está ubicado arriba de donde se realizaron, de donde fue este evento. Y cabe decir también que este evento, este desastre natural, no tiene un solo motivo como explicación. Es decir, no es que porque se realizaron un trabajo en específico pasó esta dolorosa tragedia, ¿no? Esto viene, este fenómeno natural viene por las grandes lluvias, pero también pudo haber sido, y en eso no nos consta, pero pudo haber sido una falta de mantenimiento en todo el sistema que tenemos de quebradas, o que este sistema definitivamente fue desbordado por la cantidad de lluvia y lodo que tuvimos en ese día. Es decir, los sistemas generalmente se construyen para las lluvias promedios, pero si tenemos una lluvia que supera no solamente el promedio, sino el máximo histórico de los últimos 40 años, entonces esos sistemas se pueden ver desbordados. Pero dado que en este sitio ya han pasado estos eventos y que estamos viendo que cada cierto número de años, cada 40 años, tenemos eventos que desbordan la capacidad actual instalada, lo que hay que hacer es subir esa capacidad actual, porque no podemos aguas abajo realizar todo un desalojo de toda la ciudad que ya se encuentra completamente consolidada. En cuanto a la jurisdicción, sí, el Distrito Metropolitano de Quito tiene jurisdicción en toda la capital, pero es más o menos, las comunas se rigen más o menos a las leyes como cuando se tiene la justicia indígena, digan ustedes, como para dar un ejemplo que la ciudadanía pueda entender. Las leyes ecuatorianas deberían regir a todos los ecuatorianos, pero también tenemos consagrado en la Constitución y consagrado en nuestras leyes la posibilidad de que haya justicia indígena y que esas personas no se rijan a las leyes normales. Claro, es una buena discusión. Ya mismo vamos a conversar con Roque Sevilla, exalcalde de Quito, que seguramente nos clarificará un poco más este tema que lo hemos puesto en el tapete de la discusión respecto de quién regula la comuna de Santa Clara de Millán. Hoy mismo se está discutiendo aquello. Le pregunto, Joan, ¿sería recomendable desde la visión técnica, eminentemente técnica, una reubicación de los vecinos de la zona del desastre, o allí, luego de la limpieza, se puede reconstruir? Joan Proaño. Sí, a ver, es que en la parte donde se originan los deslaves donde se origina esta acumulación de lodo y demás, es en las riberas es en las pendientes de las quebradas, aguas arriba. Entonces, habría que hacer un análisis técnico para ver quiénes están asentados
en zona de riesgo que puedan ayudar a producir estos desastres naturales. Es decir, si es que hay un predio que ha deforestado la quebrada, o hay un predio que está definitivamente dentro de la zona de protección de la quebrada, porque cabe decir que, de acuerdo a la normativa de la ciudad de Quito, se tiene delimitados los bordes de quebrada, y de esos bordes de quebrada existen retiros que van desde los 10 hasta los 15 metros para que no haya ninguna construcción en esos 10 a 15 metros. Esas viviendas sí tendrán que ser reubicadas, todas aquellas que no cumplan con la normativa actual. De ahí, aguas abajo, las que son afectadas por este evento y que están ya en la parte consolidada de la ciudad, obviamente no van a poder ser reubicadas, porque sería reubicar barrios enteros para que no puedan, para que luego no sean afectadas por los de arriba. Entonces, lo que hay que atacar es la causa, no el efecto. El efecto se lo tiene que atacar con obras que produzcan una mayor mitigación al actual. Tenemos que se tienen ahí grandes colectores, que se tienen ahí torres de captación, que se tienen ahí embalses, pero definitivamente, si es que estos son superados por estos eventos que se producen cada cierto número de años, hay que reforzarlos. Correcto, Joan. Le queremos agradecer por su comentario y su explicación y la postura de los constructores positivos frente a la tragedia que han enfrentado las zonas de La Gasca y de la comuna acá en la capital. Muy amable, Joan. Muchas gracias. Muy gentil. A Joan Proaño, vicepresidente de los constructores positivos, justamente comentando este tema. Al final, después de que pase esta tragedia, por ahí va la discusión. ¿Qué va a pasar con esas zonas? ¿Qué va a pasar con las zonas afectadas en La Gasca y en la comuna? ¿Se puede o no se puede reconstruir? ¿Se puede o no se puede salvar? ¿Habrá que hacer una reubicación? Las acciones inmediatas que se adopten. Mira que mucha gente también, luego de lo ocurrido, ha optado por abandonar esa zona. Quienes arrendaban, por ejemplo, han optado por mudarse de vivienda, por el temor, ¿no?, del peligro que puede significar que un evento como este vuelva a producirse. Al día siguiente de lo ocurrido, había mucha incertidumbre, mucho temor justamente de que pueda volver a llover, como ocurrió el día lunes, y las consecuencias pudieran haber sido peores de lo que ya se registró. Entonces, es un tema que realmente preocupa y demanda de acciones, como siempre decimos, integrales, urgentes, y que no quede para el olvido, que no sea un tema nada más de coyuntura, sobre lo cual sí, se brinde el apoyo desde lo inmediato y quede ahí y no pase nada. Claro Hay que sí. evitarlo. Claro que sí. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.